¿verdad? Bueno, eh, bueno, estimados, pues buenas noches. Hoy vamos a continuar pues con la temática de la clase. Bueno, como ustedes saben, pues el fin de semana tuvimos algunas dificultades, ¿verdad? En el campus. De igual manera hoy también ha habido algunos problemas. En el caso nuestro, pues hemos tenido problemas con el acceso al campus. Ya ahorita, en este momento, pues se nos habilitó precisamente el acceso. Fíjense que antes de continuar con lo que es la parte de la clase, quería recordarles algunas cositas que tal vez desde el inicio, pues les habíamos dicho, pero que no es malo, pues recordarles para efectos de la clase. Miren, dentro del contenido de la clase, no se les vaya a olvidar que es importante precisamente este material que está aquí, en esta área de novedades. Este material es parte del contenido de la primera unidad. Miren, este que está acá. Permítanme que se lo voy a, se lo voy a marcar bien. Esta parte de aquí. Ustedes tienen que descargarlo y recuerden que es importante que cada vez que vayan viendo cada clase, vayan a la par con este material, que es el material de la unidad 1, ¿verdad? Porque este material es como para poder decirles propiamente, es el material para el examen, ¿verdad? Es un material importantísimo que ustedes pues lo conozcan y vayan a la par, ¿verdad? Como un material integral a cada una de las clases, ¿verdad? Para efectos de que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Recuerden este de generalidades del conocimiento, la ciencia, el método de la investigación científica, ¿verdad? Esto recuerden que está en el área de novedades, ¿verdad? Aquí en esta parte. Es ahí donde ustedes lo pueden ver. Siempre es importante que nosotros, pues, aquí manejemos la información. Recuerden que de alguna manera esta información es, como quien dice, eh, la más importante al inicio de la clase, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Vamos haciéndole clic. Ya vimos esta unidad número 1, que recuerden que fue lo que vimos precisamente la semana antepasada, y pasamos a esta unidad que es sobre el método científico, que es la unidad 2, la clase 2, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver precisamente lo que es la clase número 3, que es, por decir así, lo que es sobre la investigación científica. Ok, en esta parte de aquí, vamos a entrar aquí en lo que es la lección, para que ustedes pues vayan viendo a grosso modo qué es lo más importante que pues nosotros vamos a manejar en cuanto a lo que es el contenido en esta parte de acá. Ok. En primer lugar, como estamos hablando de la investigación científica, tenemos que saber por qué es importante la investigación. Recuerden que en la unidad número 2 vamos a ver todo el proceso de la investigación científica. Entonces, tenemos que ir identificando eh, pues esos elementos generales que nos sirven para poder determinar qué es investigar, por qué es importante hacer una investigación, ¿verdad? Y cómo desarrollar los diferentes enfoques dentro de la investigación. Bueno, recuerden que desde un inicio en la guía didáctica habíamos hablado que dentro de lo que es la parte del sentido de métodos y técnicas de investigación, era poder desarrollar, ¿verdad? Diferentes capacidades que nos permitan como seres humanos obtener respuestas a un sinfín de elementos, tanto particulares como también a nivel comunitario, porque recuerden que de ahí nace precisamente el poder conocer, el poder asimilar el conocimiento y más allá ir cumpliendo las necesidades que todo ser humano tiene en la vida. Eh, en las grandes sociedades eso es lo que los ha movido y de alguna manera es lo que le ha permitido pues encontrar un desarrollo. Ahora, en este caso, recuerden que en nuestros países es un tanto distinto, ¿verdad? Porque estamos hablando
que muchos de esos elementos que lastimosamente vemos aquí en los países que nosotros llamamos subdesarrollados, pues existe, ¿verdad? Una falta de competitividad de esos sectores productivos, especialmente en estos países, yo creo que el término más correcto para poderlo utilizar es países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que marca precisamente esa primera parte, la importancia. Porque según los expertos en las sociedades latinoamericanas, esto tiene raíces muy profundas en cuanto a la carencia de una cultura de investigación. Yo creo que más de alguno de ustedes se ha de preguntar, eh, ¿cuál es ese sentido? Lastimosamente, buena parte de los problemas que tenemos como sociedades, donde encontramos las respuestas, no somos por nosotros mismos. Y tenemos la capacidad, porque nuestro país y nuestra comunidad científica tiene elementos que pueden de alguna manera unirse para poder encontrar el sentido y el pensar de lo que son los procesos científicos, ¿verdad? Entonces, como existe esa debilidad en el ámbito y más que todo en el sistema educativo, porque si ustedes se fijan, estamos tan acostumbrados a un estilo de educación muy tradicionalista, en donde nuestra tradición ha sido precisamente el copiar, el que de repente eh, eh, ver cómo otras sociedades desarrolladas nos ayuden a salir de esas situaciones que de alguna u otra forma pues no dependen más, no deberían de depender más que de nosotros mismos. Y lastimosamente por el desconocimiento de su historia, por la sociedad en esas naciones, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que encontrarle entonces por qué es tan importante la investigación y más en esos países en vías de desarrollo. Aquí en el recuadro azulito pueden encontrar algunas de esas cosas. Primero, dice que la investigación nos ayuda a mejorar el estudio. ¿Por qué? Porque recuerden, gran parte de las cosas que nosotros hemos pretendido encontrar, eh, las buscamos porque existe una necesidad de encontrar precisamente algo que dé respuesta a esa, vaya, a esa falta del conocimiento. Vaya, lo que nosotros vulgarmente decimos como salir de la ignorancia, ¿verdad? Para poder conocer mejor el conocimiento. Porque lastimosamente muchas veces basamos ese tipo de educación en otros aspectos que son muy, pero muy generalistas y de repente están, como quien dice, en la punta del iceberg y no nos permiten llegar propiamente al problema en cuestión. Entonces, nos ayuda a mejorar el estudio, porque de alguna manera establecemos un mejor contacto con la realidad en que nosotros vivimos. Eso por un lado. Por otro lado, también es un estímulo a la actividad intelectual creadora. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces cuando nosotros andamos buscando las cosas, es cuando menos las encontramos. Ay, que se me perdió tal cosa, dice. Pero cuando nosotros de repente y cumplimos un proceso, como empezando a recordar y empezando a decir por dónde fue que estuvimos, de repente surgen diferentes ideas que nos permiten encontrar exactamente dónde está esa cosa que se nos perdió. En la investigación es exactamente igual. Cuando algo nos mueve por necesidad o cuando algo nos mueve porque realmente estamos en un estado de ignorancia, entonces surge esa actitud creadora, esa actitud de querer mostrarnos tal como debemos de ser. Y empiezan a fluir esas ideas. Ojo, gran parte de esas ideas van a ser inservibles, pero tal vez una de esas ideas nos va a permitir concretar un proyecto que a la larga puede encontrar alguna respuesta a ese proceso que nos va a permitir, pues, encontrar una respuesta, ¿verdad? A esa necesidad, a ese momento o estatus de ignorancia para poder complementar lo que nosotros o necesitamos o en su defecto poder llegar al conocimiento terminado.
¿verdad? Aunque ese conocimiento, recuerden que no termina, sigue en constante evolución. Por otro lado, dice también que nos ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de los problemas. Miren, una de las ideas que pensamos que de repente que el conocimiento es estático es lo peor que nosotros podemos llegar a considerar. Cuando nosotros pensamos haber llegado, por decir así, vaya, a la punta del Everest, que es, podríamos decir, el lugar más alto del mundo, pero en el conocimiento eso se nos, se nos puede quedar hasta corto, porque lastimosamente en la investigación hay tantas, pero tantas aristas en las cuales buscar respuestas a las cosas, que con el simple hecho de ser curiosos, eso nos permite llegar a la resolución de los problemas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar diferentes líneas de investigación o guías que nos permiten, pues de alguna manera encontrar la respuesta a la cual nosotros pretendemos. Vaya, imagínense, ahorita estamos en una situación problemática agria porque nuestro país y nuestro, vaya, nuestro universo que nosotros conocemos, que es este mundo, porque ese es donde nosotros encajamos actualmente, de alguna manera, necesitamos una respuesta a esta pandemia. Y miren, y uno a veces mira las situaciones de tal como se están dando los hechos y a veces miramos que la colectividad no considera muchos de esos elementos que nos permiten realmente encontrar respuestas. Pero a pesar de todo eso, de alguna u otra manera, claro, llevamos el tiempo en contra, ¿verdad? Porque lastimosamente decimos, sí, ahorita la solución a este problema es encontrar una vacuna. Pero a veces no nos ponemos a pensar que gran parte de esta situación que se está generando, tal vez la respuesta está en el lugar menos impensado, ¿verdad? Y que de repente buena parte de las cosas que nosotros tenemos que empezar, ¿verdad?, a llevar a cabo nos permita saber sobrellevar esta situación que actualmente pues estamos pasando en todos los ámbitos, desde, desde las personas, vaya, que tienen recursos o no tienen recursos económicos como para sobrevivir, como también a cualquier persona que de repente en el lugar más impensado se pueda generar, ¿verdad? Ese tipo de situación. Entonces nos permita pues encontrar una solución a esos problemas. Y por último, aunque de una manera bien general, contribuye al progreso de la lectura crítica. Miren, buena parte de las cosas, cuando nosotros tratamos de encontrar una respuesta, nunca es bueno quedarse con una sola respuesta. Por eso, si ustedes se han fijado, todos los trabajos, todas las actividades, los foros que nosotros proponemos, siempre van con la iniciativa de querer investigar un poquito más allá. Y no solamente eso, no quedarnos solamente con una sola opinión, ¿verdad? Como mínimo, debemos de escuchar la opinión de tres, ¿verdad? Como mínimo. Por eso yo siempre les propongo en las actividades y en los trabajos, pues que como mínimo ustedes hagan una referencia de tres, ¿verdad? De tres referencias que les permitan alimentar un poquito más el sentido crítico de las cosas. Porque si no quedamos como Vicente, ¿verdad? Lastimosamente. Y por eso estamos pasando esta situación problemática que se nos está llevando fuera de control, ¿verdad? Porque muchos de ustedes, pues, en el momento actual pueden estar viviendo y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Realmente se está tomando una buena decisión, por decir así, al abrir todos estos espacios que nos permitan, pues, decir, estamos preparados para poder sobrellevar esta situación de pandemia tal como estamos. O va a pasar lo impensado, o va a pasar lo que nosotros no queremos. Va a haber un repunte de repente de cada una de esas situaciones que se están generando. Entonces, todas esas respuestas, de alguna manera, van a estar dentro de la prueba y el error, dentro del sentido crítico que nosotros podamos tener, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, buena parte de eso se debe de centrar precisamente en el sentido de investigar. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese proceso de investigación? Aquí se les muestra una pequeña imagen que viene precisamente de la gran duda que muchos de nosotros de repente se nos puede generar. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, de cierta manera, lo que tenemos que hacer es ese proceso crítico para poder encontrar una respuesta dada a lo que nosotros pretendemos
precisamente lograr dentro del conocimiento que tal vez está, como quien dice, muy cerca de nosotros o muchas veces está pues a distancias kilométricas, ¿verdad? Como para poder encontrar una respuesta para poder avanzar dentro de lo que nosotros pretendemos. La imagen les muestra tres partes de ese proceso: investiga, actúa y avanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la investigación, lo que nos permite es no quedarnos, por decir así, en una parte del proceso, sino que dentro de esa parte del proceso nos permita, pues, poner en práctica esa parte pragmática que debe de evidenciarse dentro de cualquier proceso de investigación científica. Porque ¿cómo nosotros podemos saber si ese conocimiento es conocimiento si no lo probamos? ¿Cómo podemos saber si al final de cuentas el objetivo que nosotros pretendimos haber logrado es realmente el objetivo y la finalidad precisamente de dicho proceso de investigación científica? Entonces, por eso se nos permite, ¿verdad? Pues aprender muchas veces a la buena y otras veces a la mala, porque eso lastimosamente es parte de lo que es la prueba y error, ¿verdad? Y a veces es así como buena parte del conocimiento de muchos y especialmente el ser humano nos ha permitido llegar hasta donde estamos, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Y por otro también es el incentivo de la creatividad para el desarrollo de diferentes métodos que nos permiten la mejora del conocimiento actual. Ustedes están viendo. Vaya, por ejemplo, a mí me fascina, me gusta mucho lo que es la tecnología. Hace poco estaba viendo una parte histórica sobre los diferentes procesos que se desarrollan a partir de de lo que ahorita estamos hablando del tiempo de lo que es la inteligencia artificial. Para muchos esa idea, tal vez hace 15 o 20 o 25 o 50 años, era parte de la ciencia ficción. Pero si nosotros vemos, parece, y de acuerdo a lo que se está generando actualmente, estamos llegando ya a un momento en donde se pueda generar, por ejemplo, una cúspide de lo que es el uso de las tecnologías y el uso precisamente del conocimiento a partir de este tipo de conocimiento que rebasa la realidad específica del ser humano. Porque hasta el momento una máquina no ha sido mejor que un ser humano, pero si usted ve, ya los procesos que desarrollan las máquinas son mucho más rápidos y las multitareas que se manejan son mucho más avanzados que el mismo cerebro humano. Entonces, se va a llegar un momento en que la máquina posiblemente va a rebasar precisamente esos objetivos que el mismo ser humano ha generado. O sea, ya las máquinas van a poder pensar de cierta manera por sí solas. Imagínense, algo que de repente en el presente o en el pasado más próximo, nunca se nos hubiera imaginado. Pero ese contraste en el uso precisamente de la tecnología, y no digamos con las diferentes disciplinas del conocimiento, porque imagínense, hasta en el mismo derecho, ahora la carrera está demandando a colegas ya, digamos, profesionales de las ciencias jurídicas que vayan más de acorde a los tiempos. ¿Cuándo se iba a imaginar que de repente ya íbamos a estar utilizando, por decir así, contratos electrónicos? Si ustedes se fijan, la mayor parte de la contratación que actualmente se está generando es en esa vía. Imagínense, hace aproximadamente unos 12 o 14 años se había engavetado en el Congreso Nacional lo que es la firma electrónica. Y hoy estamos viendo que ya esos procesos están de moda y no solamente están de moda, se está generando por una necesidad y no ha sido parte de la misma creatividad, porque ojo, gran parte de esas situaciones de cambio no se han dado porque el ser humano no quiere cambiar esos paradigmas, ¿verdad? Tan tradicionalistas que estamos viviendo. Porque lastimosamente en esa parte los países en subdesarrollo, como les decía, aunque se escucha más bonito, ¿verdad? Aquellos países en vías de desarrollo, ¿verdad? Muchas veces no alcanzan esos derroteros porque no tienen esa iniciativa en lo que es en el proceso de investigar, actuar y avanzar, ¿verdad? Entonces, esa iniciativa debe irse plasmando más en nosotros.
Y gracias a estas necesidades, vaya, bien lo decía Einstein, yo creo que ustedes lo han escuchado mucho y más en estos términos de crisis que se están dando actualmente, porque buena parte de lo que se está generando nos permite avanzar más. Y aunque parezca triste decirlo, ¿vale? De poder decir no hay mal que por bien no venga, imagínense, llegar a esta situación llegando al cobro de más de 1 millón de vidas, de acuerdo a lo que se ha estado contabilizando en cuanto a lo que es este virus que ha estado afectando a nivel mundial. Pero que de alguna otra manera, pues es una prueba de fuego que está llevando a la comunidad científica para poder lograr lo más pronto posible un procedimiento, un tratamiento, una vacuna, que es lo que actualmente se está precisamente buscando dentro del ámbito científico. Y esto que de esta situación está generando que de repente, y la investigación está avanzando no solamente en el campo del derecho, sino que en otros campos habidos y por haber. Entonces, ¿qué demanda eso? Demanda que ustedes estén más al día, ¿verdad? Con el aprendizaje. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar utilizando estos medios que antes, sí es cierto, existían, pero que ahora por necesidad lo estamos implementando? ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando se mejora precisamente el conocimiento actual. Y es lo que permite el contraste del uso de cada una de cada una de esas tecnologías aplicadas precisamente al conocimiento que desarrollen aspectos importantes en la resolución de problemas. Y más que todo en las necesidades del ser humano, porque recuerdan que para eso es que ha surgido precisamente este término de investigación. Hay un sinfín de aspectos en la investigación en los cuales se ha contribuido y que es estímulo de la actividad intelectual. El progreso de la lectura crítica, ¿verdad? Y el fin último de la verdad precisamente para buscar el conocimiento humano, ¿verdad? Porque eso es lo que nos mueve. Y eso es lo que nos permite ir cambiando en el desarrollo de las diferentes tecnologías aplicados, imagínense, a la educación, aplicados a lo que es la economía. Imagínense cómo ha cambiado. Actualmente uno puede decir que el emprendimiento se ha desarrollado. ¿Por qué ha cambiado esa situación? Imagínense que muchos de nosotros hemos perdido el trabajo y hemos tenido que buscar otros elementos, ¿verdad? Distintos a lo que normalmente y comúnmente se nos ha desarrollado como tales, ¿verdad? Vaya, yo conozco un colega que el oficio que desempeñaba era el de barbero, pero como los juzgados de la República estaban cerrados, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Retomar un proyecto de emprendimiento que en este sentido fue el de la barbería. Y fue candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, aunque ustedes no se lo creen. Ahora, eso no denigra a ninguna persona, porque el trabajo de alguna manera pues nos permite lograr precisamente esa actitud, ¿verdad? Y esa necesidad que nos mueve a crear nuevas acciones que nos permitan pues no solamente encontrar un ingreso, ¿verdad? Porque muchos de nosotros sabemos que a través del trabajo honrado es que nosotros podemos lograr precisamente lo que de alguna manera el ser humano se propone, ¿verdad? Entonces muchos de esos aspectos se centran precisamente en las ideas de poder avanzar dentro de lo que es el conocimiento y la investigación. Vaya, busquemos una definición. Recuerden, no se puede quedar con una, con dos, sino que tiene que haber más definiciones, porque ahora, lastimosamente, el que defina con un solo término algo, no puede encontrar otros aspectos en los cuales se puede estar relacionando precisamente el concepto de investigación. Y aquí les presento 3 definiciones. Claro, la definición más importante es la que usted a base de estas 3, usted se pueda generar. Busquemos desde la más sencilla hasta la más compleja. Miremos la de Sierra Bravo. Dice, la investigación es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido, que era lo que estábamos hablando aquí anteriormente en el párrafo anterior. Una investigación se define como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema. ¿Hablamos o no del término de emprender? Claro, un problema de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos tratando de solventar un aspecto que va orientado en ese ámbito. Y la más larga, que es la de Cervo y Verbian, 1989, que define a la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas.
esta es un poquito ya más compleja, pero se va enfocando no solamente a lo que decía Sierra Bravo o lo que decía Sabino, ¿verdad? Dice resolución de problemas. ¿En qué? Hallando respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Esa es la parte más importante. Mire, dice respuestas de preguntas mediante el empleo de procesos científicos, que era lo que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Cómo llegamos al conocimiento? A través del método científico. Si nosotros no hacemos ese proceso no nos permite precisamente lograr lo que al final es el camino o lo que llamaban precisamente los griegos, si ustedes se recuerdan, el llamado a través del llamado logos, a través del uso de la razón, ¿verdad? Y que mediante esos procesos nos permita llegar exactamente a lo que nosotros pretendemos, que es el conocimiento científico. Ahora, dentro de la investigación científica también es importante, jóvenes, que nos enfoquemos en diferentes formas o procesos. Sampieri y Collado y Hernández, que son por decir así los principales exponentes de la investigación social actualmente o de la investigación pura, proponen diferentes tipos de enfoques. El que vamos a ver nosotros es el enfoque cuantitativo, pero también ellos lo enfocan en otro tipo de investigación que también se conoce como el cualitativo. Y ellos, no solamente eso, por ejemplo, en la última edición, proponen un capítulo en el cual se ofrece el enfoque mixto. En otras palabras, donde ellos desarrollan que no solamente está el enfoque cuantitativo y cualitativo, sino que logran compartir ambos procesos para el desarrollo de una investigación más completa. Veamos qué son cada uno de esos enfoques. Como habíamos tenido un poquito de problemas con la plataforma, a los estudiantes de las 5 les habíamos orientado un poquito relacionado a lo que es el tema de Sampieri, Collado y Hernández. Pero aquí tenemos la ventaja que tenemos las definiciones de ambos procesos. Pero vamos a ver primero el enfoque cuantitativo. Dice, es el que usa la recolección de datos para probar hipótesis. ¿En base a qué? Miren que lo que está subrayado es lo que hace la base del enfoque cuantitativo, sí, con medición numérica. O sea, lo que se hace aquí es un análisis estadístico. ¿Para qué? Para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Miren, necesariamente para que nosotros podamos probarlo, tenemos que contrastarlo con la realidad. Y esa es una característica importante del enfoque cuantitativo. Si usted no tiene elementos en los cuales usted pueda contrastarlos y a partir de unas conjeturas que usted precisamente realiza con el objetivo de buscar una respuesta o un conocimiento válido, entonces aquí no hablamos más que del enfoque cuantitativo. Que esa es la principal razón por la cual ustedes pueden decir que dentro del proceso, pues nos vamos a encaminar dentro del mismo, ¿verdad? Porque es uno, por decir así, es el más antiguo y es el más generalista en ese sentido. Pero muchos dicen, también está el cualitativo, que no deja de ser un enfoque que es bueno también dentro de lo que es el proceso investigativo, porque si lo proponen, también depende del tipo de investigación a la cual se vaya a orientar. Veamos el enfoque cualitativo de investigación. Voy a mover un poquito más aquí arribita y ustedes se van a fijar. Dice, utiliza la recolección de datos, exactamente igual que el proceso anterior. Pero aquí no media la medición numérica. ¿Ok? Sino que aquí lo que se establece son descripciones y observaciones para descubrir o afinar preguntas de investigación en un proceso de interpretación. En otras palabras, aquí ya no es generalista, aquí es un poco más puntual. Aquí es como que le diga yo, para mí es más importante de repente establecer cuál es cuál es la razón por la cual movió, digamos, a una persona como para llegar a, vaya,
a realizar una determinada acción de manera práctica. Que de repente para otro enfoque sea más importante poder determinar el cuál, el por qué, el dónde, pero no determinarlo, sino en una forma más aplicada a un grupo de personas que de repente me puedan dar una respuesta un poco más concreta y que dentro de ese índice de personas puedan decirme de que han sido varias las que han determinado esto, ¿verdad? Disculpen que se movió porque ya se había terminado el tiempo dentro de lo que era la plataforma. Entonces, veamos algunas diferencias entre ambos procesos para que lo podamos ir entendiendo. Pero para eso primero tenemos que caracterizar al enfoque cuantitativo. Veamos lo que propone precisamente Sapieri Hernández, Fernández Collado y Baptista Lucio, ¿verdad? En la edición quinta del proceso de investigación científica. Veamos aquí. Aquí vemos un total de 10 características. Miren. Primero, en el enfoque cuantitativo, dice, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Ojo, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo esas diferenciaciones y podríamos decir, bueno, y no es lo mismo exactamente en el cualitativo, porque al final de cuentas es como que les había dicho que vamos un poquito más, por decir así, a tocar el punto sobre la llaga. Pero ojo, es distinto de repente al enfoque de cómo lo estaríamos precisamente desarrollando. Y la respuesta lo da este segundo elemento. Porque una vez que usted plantea el problema, antes de buscar, de delimitar y concretar el problema, usted debe de investigar, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferentes teorías y cuáles son los diferentes enfoques que hay sobre el problema que usted está tocando? A esto, ¿cómo se le llama dentro del proceso cuantitativo? Se le llama revisión de la literatura. Es lo que nosotros llamamos la revisión del marco teórico o la construcción del marco teórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde formulamos y sometemos a prueba las hipótesis. Aquí es, con esa teoría es que vamos a contrastar para crear otro conocimiento. Porque no es que vamos a copiar lo mismo del proceso anterior, no. Vamos a tomar lo que la teoría existente, la vamos a ampliar dentro del desarrollo propio del tema en cuestión, del problema actual, y vamos a ver cómo dentro de esa relación nos permite, ¿verdad? Someter a prueba una conjetura que nos permita dar respuesta al problema que la teoría actual de repente no tiene respuesta. Mediante el uso de la teoría actual no tiene una respuesta. Entonces, lo buscamos a través de este análisis y esta recolección de datos, ¿verdad? En otras palabras, viene el elemento 3. Hacemos las conjeturas, que son las hipótesis, y se generan antes de analizar y recolectar los datos. Ojo, ¿verdad? Que esa es una diferencia marcada entre el proceso cuantitativo, porque en el proceso cuantitativo ahí no existe un orden como lo existe dentro del enfoque cuantitativo. 4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos establecidos en las hipótesis. ¿Por qué? Porque hacemos procedimientos que regularmente dentro de este enfoque ya están estandarizados y que son aceptados precisamente por la comunidad científica. Necesariamente, los datos que nosotros recolectamos vienen de la medición del contraste de las variables con los conceptos que sacamos precisamente de la revisión de la literatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final esas mediciones van a transformarse en valores numéricos. Miren el numeral 5. ¿Por qué? Porque ahí se analizó y se hizo con métodos estadísticos. Vean la razón de cuantitativo, cuánto, ¿verdad? Proceso estadístico. Viendo cantidades, esa es la característica, como habíamos dicho anteriormente. Son aspectos numéricos, ¿verdad? Los que estamos analizando en este sentido. Por otro lado, vemos el máximo control para lograr las explicaciones posibles. O sea, en otras palabras, al contrastar las variables, tenemos un margen de control tanto dentro de los aspectos que nosotros queremos evidenciar como también dentro de la manipulación de esas variables. Porque al final de cuentas vamos a obtener una posible respuesta.
¿Y cuáles son esas posibles respuestas? Son las explicaciones posibles y que contrastadas precisamente mediante esa relación entre variables, entonces obtengamos un resultado para que de esa manera se vaya la incertidumbre y se minimice el error. Eso lo dice el numeral número 6, ¿verdad? De ahí viene el numeral 7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales. En otras palabras, jóvenes, se recuerdan que dentro del proceso que habíamos visto en el último video de la semana pasada, habíamos dicho que dentro del método científico, dentro del proceso del método científico, queríamos comprobar hipótesis. Este es el proceso cuantitativo. ¿Por qué? Porque si las comprobamos, entonces eso se convierte en un nuevo conocimiento o una nueva teoría del conocimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante hipótesis. O sea, necesariamente tiene que haber una predicción para que nosotros podamos comprobar dicha predicción. Entonces, si no, ¿cómo vamos a resolver los diferentes problemas? Imagínense que usted como fiscal, vaya, del Ministerio Público, como investigador, digamos, en la defensa pública, en cualquier trabajo que usted desempeñe, en donde usted quiere buscar una respuesta a algo, necesariamente tiene que proponer diferentes conjeturas que le permitan decir, ah, por aquí me voy a ir, esta va a ser mi guía de investigación. Y mediante a eso, mediante el contraste de lo que usted sabe, va a poder determinar si al final va a generar una nueva teoría del conocimiento o al final se equivocó y necesita cambiar esa guía de investigación que usted planteó desde un inicio. Entonces, por eso el sentido de la investigación cuantitativa, porque debe de ser lo más objetiva posible mediante los fenómenos que nosotros observamos. Ahora, los efectos cuantitativos se basan en elementos netamente empíricos, es lo que vemos en la realidad, ¿verdad? Y se miden, ¿verdad? Y estos no deben ser afectados por el investigador. En otras palabras, tienen que darse si la manipulación directa de la persona que desarrolla el mismo proceso científico, ¿verdad? Dicha manipulación se debe dar solamente sobre los efectos de la misma hipótesis, ¿verdad? Para poder comprobarlos al final y así no sesgar el conocimiento que de ahí surge. Número 9. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible. ¿Por qué predecible? Porque está estructurado, está organizado. El proceso, ojo, ¿verdad? Y se debe de tener en cuenta en las decisiones críticas que se dan precisamente antes de recolectar los datos. Ustedes se van a fijar que al momento de hacer el diseño, de definir, perdón, el diseño de investigación, este va a estar orientado dentro de los patrones mismos que va orientando el mismo proceso de investigación científica. En otras palabras, ¿eso quién me lo va a ir dando? Bueno, los pasos previos. Ustedes se van a fijar que dentro de los primeros pasos tenemos que hacer preguntas de investigación. Pero muchos me van a preguntar de inicio, abogado, ¿hay que responder esas preguntas? No. Esas preguntas van a quedar abiertas hasta que lleguemos a la fase que nos toca precisamente responder dichas preguntas. Lo mismo pasa con las hipótesis. Esas preguntas nos van a ayudar a formular las hipótesis. Y dentro de las mismas preguntas, eso nos va a permitir también plasmar los diferentes objetivos de la investigación. Entonces, son predicciones que van orientadas y son predecibles en ese sentido. Por eso decimos que es un patrón predecible y estructurado, pero en cuanto al proceso, no en cuanto a lo que vamos a obtener, ¿verdad? Porque, ojo, la hipótesis va a depender de cómo nosotros llegamos precisamente a ese proceso de ese nuevo conocimiento. Y número 10, se pretende generalizar los resultados encontrados en base a una muestra que, ojo, recuerden que usted antes de determinar la muestra tuvo que haber evaluado la población, ¿verdad? Entonces, se generaliza en base a esa población que usted determinó y sobre la cual usted definió las unidades de muestreo. En otras palabras, a los sujetos o a los objetos que usted determinó como tales, ¿verdad? Para poder así de esa manera replicar esos estudios
y de esa forma obtener un resultado que le permita solucionar el problema en concreto, ¿verdad? Ese es el proceso cuantitativo, ¿verdad? Esas son las 10 características que marcan precisamente el proceso de investigación cuantitativo. Ahora miremos el enfoque cualitativo, que vamos a ir viendo a contrario sensu de la luz de lo que vimos precisamente dentro del proceso, del primer proceso, en este caso cuantitativo. Veamos aquí el enfoque cualitativo. Solamente vamos a ver estas primeras 4, porque ya ahorita ya se nos está llegando el tiempo ya de la clase. Dice, el investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Todo lo contrario del cuantitativo, pero uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se va a desarrollar el proceso? Porque aquí en esta primera fase, en esta primera parte, los planteamientos no son tan específicos, tal como está definido dentro del enfoque cuantitativo, ¿verdad? No está tan definido. Pero viene el numeral 2. En lugar de iniciar con una teoría particular, ojo, que en este caso, ¿dónde la buscábamos? En la teoría, ¿verdad? En la revisión bibliográfica que nosotros precisamente buscábamos para poderle dar respuesta y poderlo contrastar. No, ¿verdad? Luego de voltear el mundo empírico para confirmar si está apoyada en los hechos. No, aquí se comienza examinando el mundo social, ¿verdad? En un proceso que desarrolla una teoría coherente de acuerdo a los datos, pero esos datos, de acuerdo con lo que se observa, ojo, en ese proceso, es como un proceso en ese momento actual, ¿verdad? Y que va de lo particular a lo general. Aquí aplicamos un poquito de aquellos métodos que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan, verdad? Que en este caso es el método inductivo. Tercero, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas se van generando, aunque no lo crean, dentro del proceso de investigación científica. En otras palabras, esto no es un proceso tan ordenado como el cuantitativo. Aquí van surgiendo de acuerdo a las necesidades mismas de los hechos empíricos, ¿verdad? O sea que se van refinando conforme se va recabando más información y son el resultado del mismo estudio, ojo, ¿verdad? O sea que las respuestas van apareciendo de acuerdo al avance de cada uno de los pasos de este enfoque. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos. Aquí no es estandarizado, ¿ok? Vaya, por ejemplo, como un método estandarizado en la investigación cuantitativa es, por decir así, la encuesta. La encuesta que utiliza un cuestionario de preguntas que se le aplica, por decir así, yo preparo un cuestionario y ese cuestionario es de 15, 20, 25 preguntas, pero yo le pregunto exactamente lo mismo a una población que yo dentro de esa población designo como más. Ese es un método que nosotros llamábamos o llamamos estandarizado. No, aquí de repente lo que voy a hacer, por decir así, bueno, vamos a utilizar la entrevista no estructurada. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a agarrar de forma aleatoria a 5 individuos de los cuales le vamos a hacer diferentes preguntas y esas diferentes preguntas no están replicadas a los 5. Ojo, son de distinta índole. Entonces, no es algo estandarizado. Es algo que va de acuerdo a cada caso concreto. Entonces, si se fijan, hay diferencias dentro del proceso cuantitativo como también el proceso cualitativo. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque ahorita son las 7:51 y yo sé que de repente tienen dudas en relación a otras cosas y quiero aprovechar estos minutos antes de terminar, antes de las 8 de la noche para que ustedes pues evacúen esas dudas que tal vez tienen en relación a la misma clase como también de lo que hemos estado viendo actualmente. ¿Tienen dudas, jóvenes, efectivamente sobre esto? Abogado, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Diga. Sí, yo tengo una duda, pero es acerca de la tarea que cierra hoy, abogado. Yo la subí, pero me sale borrador no enviado, pero me sale el archivo ya subido en la plataforma. Exacto, sí. Fíjense que es una situación que es relativamente nueva
y que se está generando precisamente por el proceso de actualización del mismo campus, ¿verdad? Hace poquito hubo un problemita, no sé si ustedes se percataron para poder accesar al campus y también para poder Sí, accesar el al fin de correo. semana fue, así que no se puede ingresar. Y entonces, ya ahorita ya puede hacerlo. Si se fijaron, yo ya pude ingresar y ya no hubo inconveniente. Hubo una caída de todos los servicios de Microsoft, que en este caso, recuerden que nuestro correo electrónico institucional está directamente relacionado con este. Sí, es correcto. Yo tengo clase por Team ahí Ajá, y ahorita a las 6 no podemos ingresar. exacto. Tipo 6:10 ya pudimos ingresar porque estaba caído Microsoft. Sí, entonces son cuestiones del mismo sistema. Entonces, en el caso del sistema, ahí, Fernando, yo estoy tratando de ver qué es lo que pasa. Todavía no me han dado respuesta la gente del campus, que administra el campus, eh, pero está el aplicativo de que usted lo puede enviar como borrador o como de forma definitiva. Pero ojo, Fernando, con tal que le aparezca, ojo, ¿verdad? De que usted subió el archivo, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Si se cumple el término y el archivo está subido, yo lo voy a revisar, yo lo voy a calificar y se va a tomar como enviado, ¿verdad? Así que no hay ningún inconveniente siempre y cuando aparezca el archivo y que Sí, usted sepa que ese archivo es exactamente el trabajo y la tarea final, ¿verdad? sí, no, sí, correcto. El archivo está ahí, me aparece, cuando dice editar archivo, me aparece el nombre del archivo, me aparece el archivo subir, e incluso a mis compañeros también a ellos les aparece, Ah, pero les aparece lo mismo, borrador no enviado. no hay problema, no hay problema, ¿verdad? Ah, Mientras ok. que parezca así, Sí. estamos bien, ¿verdad? Yo se Y lo... el foro, perdón, cerraría el viernes, ¿verdad, Juan? 2 Fíjense de que, octubre. sí, fíjense que con respecto al foro, como hubo ese problemita el fin de semana y hoy, voy a darles hasta el fin de semana. Entonces, posiblemente vayamos a cambiar la fecha hasta el 4 de octubre, ¿verdad? Creo que el 4 es el próximo. Sería domingo, si no me equivoco. Domingo. Sí, porque yo estoy notando que muchos de ustedes participan más el fin de semana, como que tienen más tiempo para poder participar el fin de semana. Entonces, lo vamos a cerrar mejor hasta el domingo para que así haya un poquito más de oportunidad. Y si se les presenta algún inconveniente o algo, no duden de decírmelo de manera particular para que de esa forma quede registrada su participación, ¿verdad? Recuerden que como mínimo son 3 participaciones, mínimo. El máximo son todas las que ustedes quieran, ¿verdad? Siempre de igual manera vamos a ir calificando sus participaciones. Y de igual manera acuérdense de que el foro de la actividad 2, que es el foro del repaso de la clase 1, es de la primera clase, ¿verdad? Y hay un foro ya en la clase número 3 que ya ustedes pueden ir viendo, porque recuerden que ya ahorita entramos a la clase 3. Entonces, es importante que ustedes también ya vayan viendo y vayan participando en ese foro. Ya ese foro ya está abierto, ¿verdad? También para que, lo único que con este foro tienen un poquito más de tiempo y ahí si ustedes se fijan, la fecha está establecida para el día del examen, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir participando dentro de estos foros, ¿verdad? Ok, gracias, abogado, gracias, gracias. Ok, Muchas bueno, gracias, abogado. listo. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Yo sí, abogado, con el trabajo, con el próximo trabajo que tenemos, Sí, dígame. no pude entender de dónde es que íbamos a sacar la dinámica de trabajo. ¿Cuál trabajo La tercera específico? actividad, la tercera actividad. Ah, la tercera. Ok. Mire, ve, ahorita voy a meter aquí al campus para que lo miremos. Ok, aquí lo logran ver, ¿verdad? Veamos. La actividad, recuerden que cada actividad va numerada, ¿verdad? Conforme vayamos. La actividad 1 es el grupo de discusión, la actividad 2 es el foro de la clase 1 y la actividad 3 es esta, ¿ven? Esta es, ¿verdad, Fran?
Investigaciones bibliográficas y de campo. Sí, sí, esa es. Ah, ok. Exactamente. Bueno, entonces aquí, Frank, si usted logra ver, ahí en la misma actividad hay dos cosas que ustedes tienen que hacer. La primera cosa es que recuerden que dentro de la lección vimos varios métodos de la ciencia, ¿ok? Ujú. Dentro de esos métodos, recuerde que como las ciencias son tan, pero tan amplias, recuerde que hay una característica del conocimiento que dice que hay un método según el caso. Entonces, eso implica que existen diferentes tipos de métodos. Entonces, claro, ahí dentro de la lección vimos un total de 7, 8 métodos. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a buscar otros métodos de las ciencias y ustedes los van a definir, los van a caracterizar y van a sacar ejemplos de esos métodos. O sea, en otras palabras, ustedes van a crear conocimiento. Además de los métodos que ya vimos, ustedes van a buscar otros métodos fuera de los que ya explicamos dentro de la lección, ¿verdad? Ok, déjenme ver si entiendo bien. O si como técnica aplicable que podría utilizar, vaya, en un determinado caso, podría ser una encuesta electrónica. Ajá. Explicar qué es una encuesta electrónica, definir cómo se maneja y a qué campo es aplicable, si entiendo bien Ah, no, no exactamente al hecho concreto, Frank, sino que se va a orientar más que todo a, eh, vaya, a disciplinas del conocimiento. Se recuerda que dentro de la lección, por ejemplo, vimos método deductivo, Ajá. inductivo, hipotético deductivo, sintético, analítico, ¿me entiende? Ujú. Además de esos métodos, hay otros. Ah, ok. Entonces, vamos a buscar en otras disciplinas del conocimiento esos otros métodos de las ciencias. Ok. Ahora, muchos me han preguntado, abogado, fíjese que encontré estos 4 o 5 métodos. ¿Los puedo explicar? Sí, ¿verdad? Claro, no es que va a sacar los 25, 30 métodos que existen, digamos, por decir así en general, no, sino que yo ahí les estoy pidiendo que citen otros métodos fuera de los que ya aparecen dentro de la lección. Ahora, ¿qué significa? Que los van a explicar, los van a definir, los van a caracterizar y los van a ejemplificar, ¿verdad? Y ojo, Frank, que dentro de la misma actividad también yo les acompaño este documento a descargar, ¿verdad? Que ustedes recuerdan que lo sacamos también para la tarea de la actividad 1, ¿se acuerdan? Pero aquí la diferencia es que también ustedes me van a investigar métodos de interpretación jurídica. Porque recuerden que también hay otros métodos para interpretar, fuera de los que ya hablamos ahí. Porque recuerden que ahí, ¿cuáles fueron los métodos que vimos? El exegético, el sistemático y el sociológico. Entonces, ¿qué van a hacer? También van a investigar otros métodos de interpretación que también se apliquen al método de interpretación jurídica, ¿verdad? Y ustedes también los van a definir, lo van a caracterizar y los van a ejemplificar. Entonces, ese va a ser el contenido de esta tarea número 3, ¿verdad? Que es la actividad número 3, por eso se llama investigación bibliográfica y de campo. ¿Ok? Ah, ok, entonces serían dos cosas, los métodos de interpretación y los métodos científicos. Exacto, así es, Ah, ok. ¿verdad? Y siempre cumpliendo, ¿verdad? Con los requerimientos que aquí les estoy solicitando. Sí, siempre con las APA, ¿verdad? Bueno, con las normas APA. Sí, recuerde que las normas APA se aplican más que Licenciado, todo, se aplican más que todo a las referencias, ¿verdad? Las referencias bibliográficas. Ah, ok, pero el documento del trabajo de hoy yo se lo apliqué a todo, el documento, márgenes, tipo de letra. No, 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 Fernando, porque si se fija, la estructura aquí ya se la doy, miren, en esta parte de acá. Y de igual manera, yo aquí ya les digo cuál es la extensión del documento, cuál es el tipo de letra. Entonces, la norma la vamos a aplicar más que todo a la referencia bibliográfica, ¿verdad? Al documento no, al documento solamente le vamos a aplicar la estructura que aquí yo les estoy recomendando, ¿verdad? En el numeral 4
y en el numeral número 6. ¿Me entiendes? Sí, abogado, sí. Ok. Sí, porque ya para la cuestión del documento, Fernando, nos vamos a ir al final del proceso de investigación científica, ¿verdad? Ahí lo que vamos a hacer es que allá sí lo vamos a tocar porque está dentro del proceso, ¿verdad? Entonces ahí ya les voy a enseñar, por decir así, cómo se desarrolla o cómo se elabora, por ejemplo, un informe, ¿verdad? Pero dentro del procedimiento científico, ¿verdad? Ok. Sí, Zoe. Sí, licenciado, fíjese que yo le quería preguntar si tanto para los métodos de interpretación jurídica y los métodos científicos se tiene que definir, caracterizar y ejemplificar. Sí, sí, así es. Es la misma Y temática, ambas cosas en un solo documento. en un solo documento, así es. Ah, ok. Eso es todo. Gracias. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. ¿No? No, No, abogado. abogado. Bueno, No, abogado. entonces, bueno, cualquier otra cosa que de repente tengan como duda, pues lo pueden evacuar de igual manera a través del chat o a través del WhatsApp personal. Igual mañana vamos a seguir retomando este trabajo de la investigación científica porque recuerde que tenemos que seguir comparando los diferentes enfoques, ¿verdad? Porque eso es parte también de la temática antes de empezar el proceso de investigación científica. Si se fijan ahorita, la importancia de poder ir relacionando cada una de las actividades que vamos desarrollando, ¿verdad? Porque cada actividad va de acorde a lo que vayamos viendo dentro de lo que es la lección, ¿verdad? Igual manera, yo les voy a ir haciendo una relación, vamos a ir haciendo unos repasos. Estaba pensando hacer una pruebita, fíjense, no ahorita esta semana, pero sí hacerla la otra semana. Pero ojo, es una prueba de conocimiento, más que todo, ¿verdad? Es como para decir, voy a ver cómo ando bien, si ando bien o ando mal dentro de lo que es el conocimiento de la unidad 1, ¿verdad? No la vamos a calificar, ¿verdad? El objetivo, yo estoy pensando todavía si de repente la podemos calificar como para hacerla un poquito más, eh, uno puede decir más entretenida, ¿verdad? O más llamativa. Pero vamos a ver, de repente es como para ver si podemos hacer un poquito más de un ejercicio mental, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte del conocimiento de esta unidad número 1. Abogado, Sí, referente a eso, sabe que, bueno, por experiencia propia, el periodo pasado, sí, no tuvimos tanto problema con lo que es el campus, sí. pero yo sé que es difícil o no es recomendable adelantarse a los hechos, pero de verdad que en lo personal yo me preocupo con las fallas que podemos tener al momento de hacer una prueba o hacer el examen como tal, porque el sistema de verdad que se cae, luego hay que volver a intentarlo. Entonces, con el tiempo que se nos da en las pruebas o examen, o sea, es como preocupante saber que si al final no vamos a poder lograrlo. O no sé cómo, yo sé que la universidad siempre está pensando en solucionar esos problemas futuros, ¿verdad? Pero, ¿cómo se va a valorar, pues, la desventaja que tenemos como estudiantes en ese sentido? Ok, ahorita recuerden que como cada situación la vamos viendo dentro del momento, ¿verdad? Entonces, Sí, así es. dependiendo de cómo vamos viendo esa situación, porque recuerden de que como esta actualización, pues de alguna forma, pues nos ha afectado a todos. Eh, Se supone que lo que hoy pasó no fue culpa del campus. Se supone, ¿verdad? No les puedo dar la respuesta porque igual nosotros quedamos extrañados que qué había pasado hoy y según nos dijeron se cayó el sistema de Microsoft. Y como el campus está relacionado directamente con la cuenta de correo institucional, entonces por eso dicen que hubo ese fallo a nivel general. El fin de semana fue imposible. Si ustedes se fijaron, fue imposible. Entonces, lo que vamos a tratar es que de repente, pues, como quien dice, vamos saliendo poco a poco del maíz picado, ¿verdad? Ojalá que no haya inconvenientes los días más importantes, ¿verdad? Como el día del examen,
como el día que hagamos una determinada actividad. Porque recuerden que al final de cuentas, vaya, con lo del foro, pues extendemos un poquito más el tiempo y todavía lo tenemos. O sea, vamos muy bien con el tiempo. Hasta el momento, vamos bien. Más bien, yo les propondría, porque recuerden que el examen está dentro de 3 semanas programado. Todavía tenemos tiempo. Entonces, de repente hasta les propondría de que varias de esas pruebitas las hagamos en estos momentos, ¿verdad? De forma sincrónica, preguntarles personalmente, ahí en vivo y a todo color, para ver cómo andamos. ¿Por qué? Porque si no nos perdemos el miedo, ¿verdad? De esa manera va a ser más difícil de repente perder el miedo, vaya, como quien dice dentro de un examen escrito, ¿verdad? Porque esta plataforma nos está generando, como dice usted, cierta incertidumbre en algunas cosas. Pero ojo, ¿verdad? Recuerden que estas cosas pues siempre tienen sus fallos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, claro, esperemos que ese fallo no se vaya a generar el día que más lo necesitemos. Y si se da, pues recuerden que de igual manera pues está la mejor opción para tratar de solventar, ¿verdad? En ese sentido somos bien abiertos. Recuerden que si hay algún inconveniente o problema, pues vemos la manera de solventarlo de otra manera, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno, hasta aquí, estimado, porque de repente no sé si tienen, bueno, no creo, no sé si tienen programadas clases ahorita a las 8, pero ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero no importa. Miren, por eso es importante de repente, pues, profundizar en algunas cosas que también son importantes. Entonces, mañana, pues, vamos a seguir con este asunto, ¿verdad? Sigan ahí, sigan en lo que es la parte del campus, pónganse a trastear. Si la cuestión es que, mire, si uno no se pone como que dice a ver las cosas, va a ser bien difícil si uno las aprende, pues, ¿verdad? Y vaya, por ejemplo, hoy los alumnos de las 5 estaban extrañados porque aparece prueba ahí. No les he puesto eso a ustedes, pero yo no fue el que puse eso. Lo que pasa es que tenía un problema con el foro de ellos y el técnico puso un foro distinto y le puso prueba. Todos me estaban preguntando hoy de la prueba que según ahí iba a ser este próximo viernes, ¿verdad? Entonces, no se preocupen si de repente les aparece algo así, ¿verdad? Porque recuerden, ahorita la situación del campus se está generando conforme a lo que va pasando, ¿verdad? Ahora, sí, dígame, siempre es bueno decirme, ¿verdad? Por ejemplo, varios que de repente han tenido problemas me han mandado capturas de pantalla. Vaya, muchos de ustedes con esto de la subida de los documentos, no ha sido la primera vez, para otros sí. Entonces, claro, vemos y preguntamos y consultamos, ¿verdad? Porque tal vez hay algo ahí en la plataforma que tal vez no sabemos, ¿verdad? Entonces estamos como aprendiendo también, ¿verdad? Aprendiendo a hacer muchas de las cosas que están dentro de la misma plataforma. Entonces, igual lo está haciendo su servidor, no crean. Si hay muchas cosas que no las tenemos como aprendidas y todo esto nos sirve también de aprendizaje. Bueno, estimados, si no hay otra duda, entonces nos vemos mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, abogado, estamos bien, muchas gracias. Gracias, abogado. Perfecto. Vaya, pues, Gracias, abogado. Buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos. Abogado. Gracias. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Buenas noches. Vale, buenas noches.